acompañándole. En la iglesia de Robertson son rostros familiares conocidos, y una de las cosas que admiramos y apreciamos del pastor Rigachi y de su esposita Mónica es que son personas accesibles, personas con las que uno puede contar. Así que, pastor, bienvenido. A Mónica, Dios te bendiga. Bienvenidos a la iglesia de Robertson, y también a nuestros hermanos, si están en sintonía allí ya en el área de Austin, también le damos la bienvenida y que Dios les use grandemente. Muchas gracias, un privilegio estar aquí con ustedes. Queremos darles un saludo muy especial a todos los miembros y hermanos de nuestra iglesia de Robertson, y también a quienes se están conectando de Pflugerville y Bastrop a la distancia. Aunque sea por este medio, parece que nos podemos comunicar mejor, y esperamos que estemos disfrutando de un lindo sábado. Estamos felices de saber que muchos de nuestros miembros, gracias a Dios, están bajo la protección de la sanidad del Señor, aunque se siguen presentando tal vez caso tras caso. Y les damos una felicidad muy especial a nuestras madres. No tendremos la oportunidad de estar juntos mañana, pero esperamos que disfruten de su día, aunque sea a la distancia de sus hijos. Buen día, feliz sábado. Es realmente un gozo y un gusto comunicarnos con las iglesias. Cada sábado es una sensación especial poder estar, entre comillas, en compañía de las diferentes iglesias. Esperemos que pasen un sábado hermoso. El clima está tan lindo. Y qué buena la idea del hermano de hacer un picnic afuera de la casa. Creo que lo vamos a hacer nosotros. Que Dios los bendiga y podamos disfrutar de la palabra de Dios en esta mañana. Gracias. Ok, ya es el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Mi esposa va a tener la lectura bíblica, y entonces avanzamos con nuestro culto. Muy bien, la lectura bíblica se encuentra en Tito 3, del 3 al 7. Tito 3, capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gracias, Mónica. Y vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios durante los próximos momentos. Me da gusto que a la vez que estamos distanciados, estamos conectados por este medio. Estaba participando de una semana de oración en la iglesia de Oak Cliff esta semana pasada, y era tan raro, como estábamos grabando desde allí, a diferencia de ahora, era tan raro estar predicando a las bancas vacías, a los asientos vacíos, como ha pasado casi las últimas 8 semanas. Pero agradecemos a Dios que podemos tener la oportunidad de seguir apoyándonos, predicando, cultivándonos con la ayuda de las Sagradas Escrituras. Me ven así muy elegante, aunque estoy en casa,
porque el pastor Chávez me dijo que era usual, así lo hacían. Y como hay algunas críticas muy suspicaces, quiero decirles que también tengo el pantalón del traje. Y no estoy en short o, o con chinelas. Estamos aquí con el pantalón. De paso, y a modo de advertencia para ustedes, el hermano Sosa, que está a cargo de esta transmisión, y también el pastor Chávez, me han confirmado que en las últimas semanas han comprado un dispositivo sumamente costoso, pero a la vez muy útil para las iglesias. Este dispositivo hace que cuando usted está sentado en el sofá de su casa o recostado en la cama de su hogar mirando el sermón, si por alguna razón usted se duerme o empieza a comer o se distrae, suena una alarma aquí en el centro de producción y le va a correr una corriente eléctrica o se le va a apagar el teléfono, el televisor, el iPad o la computadora. Así que tenga cuidado, no se duerma, ni empiece a comer en el medio del mensaje. No, es broma, hermano. La iglesia de Robertson no ha comprado tal dispositivo. Pero es interesante que predicando así de esta manera, yo me los imagino a los miembros de la iglesia cómodamente sentados en su hogar, en sus sofás, o a veces recostados en la cama matrimonial mirando juntos el mensaje. Y es tierno saber que al menos a pesar de la distancia podemos reunirnos con un objetivo primordial. El título de nuestro tema en esta mañana, como ustedes pudieron ver a través de la promoción de la iglesia, es Escogiendo la vestimenta. Ustedes saben que mañana, coincidentemente 10 de mayo, no pasa muchas veces, sino cada ciertos años, que el mismo Día de la Madre aquí en Estados Unidos, el segundo domingo del mes, cae el 10 de mayo, que para muchos países es el Día de la Madre también. Así que les extendemos una felicitación muy especial a todas las madres. Esperamos que no sea el único día en el año que disfruten de un poco de agasajo y también de descanso. Le hacía broma a los hermanos de Pflugerville y Pastor hace un momento al saludarles que las mamás les aconsejamos a que preparen el menú de lo que quieren de desayuno o de brunch mañana, y los esposos y los hijos le van a llevar el desayuno a la cama. Así que vaya pensando qué se le antojaría mañana. Lamentablemente, como estamos en la cuarentena, a lo mejor lo único que le va a llegar es pan tostado, pero bueno, algo es algo. Esperamos que ustedes puedan disfrutar del día de mañana en especial. Y hemos hecho un esfuerzo, muchos de nosotros, para escoger tal vez algún presente, algún regalo, una tarjeta, una flor. No hay nada más lindo que un buen abrazo y un beso, aunque ahora tenemos que estar un poquito restringidos y cuidándonos, pero quiera Dios que nuestras madres, que el Señor permite que todavía tengan el regalo de la vida, disfruten de nuestro cariño de una manera o de otra. Nuestro tema de reflexión hoy tiene que ver tiene un doble propósito, tiene que ver, por supuesto, con la misión materna en lo que las madres reflejan más a menudo hacia su hogar, que es su personalidad, su carácter, pero por supuesto tiene el propósito de desafiarnos tanto a madres como a padres para motivarnos a crecer en la experiencia cristiana y mejorar en nuestras relaciones, no solo relaciones hogareñas, sino también en nuestras relaciones con los demás, en el ministerio de la iglesia, en el impacto y el reflejo que la iglesia da del carácter cristiano hacia los demás, cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, compañeros de escuela, cómo nos ven frente a los demás. Hay un aspecto de nuestras actitudes cristianas o de la actitud de nuestra vida y la manera en que manifestamos nuestro carácter hacia otros, que estamos descuidando.
en todas las esferas. La Biblia proféticamente nos habla de este aspecto y vamos a ir en unos momentos hacia el final de nuestra reflexión acerca de esto. Pero es notorio y es indudable que tú y yo necesitamos conectarnos con la realidad inspirada. Hemos estado estudiando toda esta semana de la importancia de la revelación y la inspiración de las Escrituras en su contexto, en su cultura, en sus circunstancias, cómo la percibes tú, cómo la percibo yo. Y hay algunas realidades bíblicas que nosotros las pasamos por arribita acerca de la experiencia cristiana. Permítanme compartir con ustedes nuevamente el pasaje de la lectura bíblica. Y ahora, en estos momentos, voy a compartir también con ustedes algunos aspectos de estos versículos que queremos compartir con ustedes. Vamos ustedes podrán ver también en sus pantallas, este es el título de nuestro tema, escogiendo la vestimenta. Y tal vez las mamás o las damas se están poniendo contentas porque piensan que van a ir de compras a escoger algún vestido o alguna vestimenta preferida basadas en la palabra de Dios, pero va un poco más allá, por supuesto, que la vestimenta externa. Y quiero invitarte a que tomes tu Biblia nuevamente en la carta de Pablo a Tito, y vamos a leer el capítulo 3 desde el versículo 13 en adelante, que fue el pasaje que Mónica acaba de compartir con nosotros. Y así, con la Biblia en tu mano, quiero invitarte a que tengamos una plegaria. Vamos a pedir sabiduría a Dios, vamos a pedir que nos dirija, nos inspire. Querido Señor, te damos gracias porque así, a la distancia y a través de este medio, tenemos la oportunidad de leer tu palabra, meditar en ella. Vamos a leer un pasaje de la epístola de Pablo a Tito y vamos a concentrarnos luego en nuestra reflexión en un pasaje de la epístola de Pablo a la iglesia de Colosas. Inspíranos, Señor. Nos interesa no solo pasar un buen momento, reflexionar, animarnos, agasajar a nuestras madres en su carácter y en su persona, sino también sacar conclusiones que nos permitan crecer en la vida cristiana y, por sobre todo, aplicar algunos aspectos importantes de este mensaje en nuestra vida. Danos sabiduría y la unción de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ay, ay, ay. Ahora, de nuevo, recuerda que a mí me encanta decir, cuando estoy compartiendo los mensajes de la palabra de Dios, que siempre la Biblia nos ayuda a autoevaluarnos. No es para estar pensando en los demás, no es para estar pensando en los hermanos o hermanas de la iglesia, o mi esposa, es para estar pensando en mí, a la luz de la palabra de Dios. Si tú notas, Pablo dice que en otro tiempo éramos, es decir, que estas cosas debieran estar en el pasado. ¿Por qué digo debieran? Pablo es consistente al decir éramos. Él no está diciendo debiéramos haber sido, dice éramos. Lamentablemente, estimado hermano, hermana, amigos, algunas de estas situaciones todavía se reflejan en nuestra vida, en nuestro carácter. Pero esa es la realidad que tú y yo podemos vivir. Esto puede quedar en el pasado, y dice Pablo que puede quedar en el pasado cuando, en el versículo 4, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Con esta idea vamos a terminar el mensaje esta mañana, así que no pierdas de vista este concepto. Éramos con bastantes debilidades y asperezas que pueden frustrar o debilitar nuestras relaciones, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, cambia. ¿Cómo cambia y por qué cambia? Pablo dice: porque nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, el cambio se produce por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, por esta preciosa obra. Y entonces dice el versículo 6, Él, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, esta obra preciosa. ¿Para qué? Finalmente el propósito lo explica en el versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso concepto. Si tú notas, el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, nos ayuda a ver que estábamos perdidos, en una situación miserable. Sin embargo, en Cristo Jesús, por su misericordia, por su gracia y a través de la obra del Espíritu Santo, somos salvos. Y a partir de esa manifestación de amor, inmenso amor de Dios, comienza a reflejarse en nosotros las características, los aspectos hermosos de la divinidad en nuestra vida. Ahora, vamos a meditar en este momento en lo que significa ser amorosos y bondadosos, o tener una bondad en amor, o amor que se manifiesta en bondad. Tal vez una de las características más preciosas de nuestras madres, de las madres, es el amor intenso, ilimitado, precioso que manifiestan hacia su hogar y especialmente en la educación de sus hijos. Ese amor que puede verse y reflejarse en actitudes constantes de bondad, aun cuando los hijos a veces al crecer no correspondemos al amor de esa madre. De la misma manera que nosotros como cristianos muchas veces no correspondemos al amor divino en nuestra vida y no correspondemos en respuesta de obediencia, de lealtad y de amor a ese amor inmenso que nos fue conferido. ¿Cómo nos perciben los demás? ¿Cómo nos percibe mi esposa, nuestros hijos en casa? Ustedes saben que hay ese conocido dicho que dice candil de la calle y oscuridad de la casa, pero eso es un dicho, no es un versículo bíblico, no es un ideal inspirado. Entonces, nota, ahora vamos a pasar a nuestro texto de reflexión, que es el que da pie a este título y a este desafío para ti y para mí, como cristianos, como madres, como padres, como líderes de nuestro hogar, líderes de nuestra iglesia, como representantes y embajadores de Cristo. Vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante, dice así el apóstol Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios. Por eso tenemos que escoger la vestimenta. Pablo dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno, dice Pablo, tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, noten, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El desafío de Pablo es que tú y yo nos vistamos como escogidos de Dios. El título de nuestro mensaje era Escogiendo la vestimenta. Ahora, el desafío al escoger la vestimenta
es que nos vistamos como escogidos de Dios. Vamos a detenernos aquí un instante al hablar de este concepto. Hay diferentes tipos de vestimentas, vestimentas exteriores. Hay vestimentas por grupos étnicos, vestimentas raciales. A veces los hispanos nos vestimos de cierta manera, la gente blanca o eslava de ciertos países se viste de cierta manera, la gente de color o afroamericana o africana se viste de otras maneras, la gente de ciertas islas, isleños se visten de ciertas maneras, hay trajes nacionales, hay vestimenta que uno la ve y dice, esta gente es de México, esta gente son esquimales de Alaska, esta gente son de Mongolia, esta gente son de India, de acuerdo a la vestimenta. Hay vestimentas inclusive regionales. Quienes me están escuchando y son hermanos que han nacido en México, ustedes saben que es riquísima el folclore, las tradiciones regionales de un país como México, donde de acuerdo al lugar tienen sus trajes, las damas, los caballeros, ciertas características en la vestimenta. Hay vestimentas laborales. Si tú ves a una persona con un overol manchado de grasa, tú dices, bueno, probablemente esa persona es un mecánico. Si tú ves a alguien con un cinturón, con herramientas y un casco, tú dices, esa persona trabaja en construcción. Si ves a alguien con scraps, tú dices, son médicos, son enfermeros. Hay vestimentas bélicas. Quienes gustan de la historia y la fotografía o los documentales pueden identificar, de acuerdo al armamento y a la vestimenta, de qué país tal o cual soldado son o a qué país pertenecen. Hay vestimentas que hoy les llamamos de la moda. Hay modas bien estrafalarias. Hay un dicho que dice, sobre gustos no hay nada escrito, pero a mí me cuesta pensar en ciertas modas y no voy a identificar ninguna para que nadie se sienta mal. Pero ustedes saben que nos reímos a veces en la oficina porque ahora está la moda de colocarse calcetines estrafalarios de todos colores, rayas, modo. Uno tiene un lindo traje negro y de repente tiene unos calcetines que parecen de un payaso. Perdonen lo que les gustan esos calcetines. A mí me hacen bromas y nos hacemos bromas a veces así con los compañeros de trabajo. Pero Pablo quiere ayudarnos a entender que lo más importante hoy y siempre, y especialmente en este momento final hasta que Cristo venga, no es la vestimenta exterior. Lo más importante es la vestimenta cristiana, la vestimenta del alma, la vestimenta del corazón. Y indudablemente tu mente se dirige al pasaje tan conocido de Pablo a los Efesios cuando habla de la armadura de Dios. Y sí es cierto, esa es la armadura preparados para la guerra en este conflicto entre el bien y el mal. Es indispensable, no importa qué vestidura tengas, necesitas la armadura de Dios. Pero ahora yo no voy a hablar de la armadura que me ayuda a luchar y a defenderme. Quiero detenerme más bien en la vestimenta del alma, lo que la Biblia llama como el carácter, la actitud y disposición de una persona, que podríamos llamar la vestimenta del alma. De paso, la Biblia nos ayuda a entender que eso es lo que Dios más mira. ¿Te acuerdas? Cuando le dice a Samuel, no mires lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, es indudable que la prioridad primordial de Dios, el enfoque primordial de Dios cuando te mira a ti, me mira a mí, no es ver lo que tenemos afuera, no es ver lo que nos pusimos o cómo nos lo pusimos, Él está mirando el corazón, los sentimientos con los que hacemos las cosas, las razones por las que hacemos, los propósitos por los que actuamos. Si aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, tenemos que vivir, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados. Vamos bien hasta ahí.
Por ejemplo, no sé si has visto a los reyes de algunos países, por ejemplo, la reina de Inglaterra, el rey de España. Cuando tú ves a los soldados que les acompañan, les escoltan, tú vas a ver que esos soldados tienen un uniforme específico, que no lo vas a ver en ningún otro soldado. Ese uniforme da a entender y representa que ese soldado tiene la responsabilidad de escoltar y acompañar a ese rey o a esa reina. En nuestros países es tradicional ver al presidente cuando tiene una aparición pública con soldados que se les llama los edecanes. Y tú vas a ver que ese uniforme identifica a esos soldados como edecanes, quienes acompañan al presidente. Así, quienes somos soldados de Cristo, en este gran ejército cristiano, debemos aparecer y representarle y ser notorios, no por lo que se ve, sino por la vestimenta del alma. Se prueba tu lealtad y nuestra fidelidad a Dios, nuestra alianza con el reino divino, cuando se ve que somos santos y amados y estamos vestidos como escogidos de Dios. Puede ser que nos identifiquemos con su familia, pero no nos comportamos como tales. Y ahí es donde está el gran problema de la gente que no acepta el cristianismo ni la experiencia cristiana. Este es un gran desafío. La iglesia o ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día de Robertson o de Pflugerville o de Bastrop no me identifica necesariamente como hijo de Dios. Yo puedo ser miembro de una iglesia y lamentablemente por la vestidura de mi alma no ser y no representar el reino de Dios y no ser un verdadero hijo de Dios, porque la vestimenta del alma destruye la vestimenta exterior, la apariencia exterior. Y esa vestimenta del alma se ve. Tú puedes decir, la podemos disimular, la podemos tapar, pero esa vestimenta del alma tarde o temprano se ve. Ahora vamos a ver un poquito nuevamente lo esencial de lo que podríamos llamar la verdadera vestimenta del alma. Déjame compartir de nuevo contigo la pantalla. Nota y leamos nuevamente este conocido pasaje. Dice Pablo, pusimos en rojo algunas características de la vestimenta verdadera. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Déjame hacer una pequeña pausa aquí, con esto ante tus ojos y mis ojos, ante la pantalla. Si tú tuvieras que hacerte un autoexamen, si tú tuvieras que calificarte, ¿no? Sería difícil si le pedimos a tu esposa o a tu esposo que te califique, pero si tú te calificas, tú dices, ¿cuán misericordioso soy? De 1 a 100. ¿Soy el 50% misericordioso? ¿Cómo veo que soy misericordioso y cómo me evalúo? ¿Cómo me ven los demás? De repente yo me veo, yo sí soy súper misericordioso, pero los demás no me ven así. ¿Cómo me califico a la hora de la benignidad? ¿Cómo me califico a la hora de la humildad? ¿Cómo me califico a la hora de la mansedumbre? ¿Cómo me califico a la hora de la paciencia? Con Mónica nos reímos siempre porque uno de mis debilidades, les confieso, soy abierto, es que soy impaciente manejando. Claro, ella está acá al lado mío, a lo mejor puede decir, solo manejando. Bueno, estamos hablando de un ejemplo, soy impaciente manejando. Y entonces, cuando estamos andando juntos, viajando, y de repente yo veo que se empieza a detener el tráfico, enseguida le digo, flaca, mira el teléfono, a ver, ¿por dónde podemos ir? Y ella me dice, Osvaldo, tenés paciencia, ya se va.
no, que nos vamos a detener, vamos a llegar tarde, ¿por dónde podemos ir? Y entonces ella, con cortesía, busca en el teléfono el mapa y entonces me muestra por dónde podemos ir. Y al final, tú sabes, porque seguramente te ha pasado lo mismo que me pasa a mí, al final perdemos más tiempo yendo por toda esa ruta, eliminando eso, que si nos hubiéramos quedado en la ruta, la mayor parte de las veces. Uno de esos viajes, ella me mira y me dice, Osvaldo, hace como 38, 40 años que sos impaciente manejando. ¿Vos creés que en algún futuro cercano vas a mejorar? Y entonces, ¡pum!, hizo clic, me imagino, porque tú te imaginarás que 40 años es bastante tiempo como para mejorar en la impaciencia de la conducción y del tráfico, ¿o no? Habría tiempo. Pues tengo que reconocer que no he mejorado como pudiera haber mejorado. Dice el apóstol Pablo, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Noten que Pablo aquí nos da el modelo. Yo no puedo perdonar como a mí se me antoja o como yo creo, como a mí me parece o con las condiciones que yo pongo. Yo tengo que perdonar así como Cristo me perdona. Y entonces dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. De nuevo, se conecta en un paralelismo precioso con el versículo 4 de la carta de Pablo a Tito. Y entonces dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta es la verdadera vestimenta cristiana. Yo quiero desafiarte y animarte, porque en el rato que tenemos en esta mañana no podemos detenernos en todos los aspectos del estilo de esta vestimenta del alma, la moda de Cristo. No podemos detenernos en todo, aunque sería precioso. Tal vez vamos a detenernos en algunos. Notemos que no son diferentes vestidos. Aquí está uno de nuestros errores. Ahora me voy a poner la vestimenta del alma de la tolerancia cuando vaya a la iglesia y voy a tolerar a todos. Y salgo de la iglesia y me saco la tolerancia. Ahora me voy a poner la vestimenta del perdón y el sábado a la mañana voy a perdonar, pero a la tarde, a la noche, ya se me acabó, me saco esa ropa. Notemos que no son diferentes vestidos, son diferentes partes y características, diferentes aspectos de la vestimenta del cristiano escogido de Dios. Vosotros, como escogidos de Dios, vestidos de esa manera, dice Pablo. A veces especulamos, nosotros somos muy buenos para regatear como hispanos, ¿no es así? Y a veces nosotros especulamos, hoy me voy a poner esta ropa, quiero que los hermanos vean que yo soy tolerante, quiero que los hermanos vean que yo soy amable, quiero que los hermanos vean que yo tengo paciencia. Y después me saco esa ropa. Son 9 características esenciales que Pablo menciona en este pasaje, que podemos repasar desde este versículo que vimos, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, y tú puedes encontrar algunas más, puedes unirlas o puedes subdividirlas. Me gustó un pensamiento de una escritora norteamericana que dice que el cristiano debiera ser como el lirio. Y entonces ella dice que el lirio es una preciosa flor que no tiene espinas, sin embargo vive, crece entre aquellos que están llenos de agudezas. Puede crecer entre espinos, crecer entre hierbas comunes. Su objetivo, el objetivo del lirio, dice ella, haciendo una alegoría, es complacer a la vista y no provocar a alguien. Sin embargo, los espinos tienen el objetivo de amenazar permanentemente. Tú lo ves y quieres alejarte,
Tú lo ves y dices, eso está peligroso, me puedo pinchar, me va a doler, me puedo infectar. La espina, los espinos, rasgan o pinchan o laceran. Todo está armado en ese tipo de plantas, desde la raíz hasta la copa, para producir un desafío y un daño. Sin embargo, el lirio fue creado para agradar, fue creado para dar placer, fue creado para ser encantador y no para ser perjudicial. Y entonces ella dice, al final de la alegoría, y menciona, así debiera ser el verdadero cristiano, inofensivo, lleno de amor, de gentileza, de ternura. Ahí radica la excelencia del cristiano. Es un consuelo dentro de la familia, es placentero en su vecindario, es un tributo dentro de su profesión, dice ella, y es una bendición para el tiempo en el que vive y para el país donde vive. Es todo así, ternura y gentileza. Sin embargo, puede ser que ese lirio cristiano viva entre las espinas o los espinos, envidiosos, malvados, profanos, donde lo único que están haciendo es alejar y rechazar gente en lugar de atraer gente. Cuando leí esta historia, me acordé de una ilustración que leí hace muchos años atrás del ejército francés. Porque a veces cuando tú estás escuchando esto, puedes decir, pastor, para usted es muy fácil hablar de gentileza, para Pablo, usted no sabe el ambiente en el que yo vivo, usted no sabe cómo es mi esposo, usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe cómo son mis compañeros de trabajo, usted no sabe la infancia que yo viví, la situación por la que estuve pasando, el abuso al que estuve sometido. Y es cierto que hay estas situaciones. No te estamos diciendo que tú tienes que soportar el abuso verbal, emocional o físico. Cuando Pablo habla de soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, está hablando de relaciones cotidianas, de relaciones de diferencias de carácter, de defectos de carácter, defectos de personalidad que a veces necesitamos constantemente pulir. Y a veces nos parece que para otra persona es fácil, pero para mí es difícil. La vida de otra persona es fácil. La manera en que puede superar los problemas la otra persona es fácil. Y entonces les decía que me estaba acordando de una historia. Un general francés estaba avanzando de un territorio a otro sobre su cabalgadura, sobre su caballo, y lógico, él iba trotando o cabalgando al lado del ejército y todos los soldados caminando. Entonces, no fue imperceptible para él escuchar la conversación de un soldado que se quejaba y decía, bueno, para él es muy fácil como general mandarnos y que nosotros caminemos y caminemos y caminemos, y él anda arriba del caballo. Entonces el general, un poquito fastidiado, pero listo a darle una lección al soldado, se acerca a él, se baja del caballo y comienza a caminar con el ejército y lo hace subir al soldado al caballo por un tiempo. Desafortunadamente, para el quejumbroso soldado, un francotirador apuntaba a los comandantes de las tropas, a los generales de las tropas, y vio a ese hombre montado a caballo, acierta en un tiro letal y el soldado cae y muere. Entonces la biografía del general y la historia cuenta que el general dijo, cuánto más seguro es caminar con la tropa que cabalgar solos. Y a mí me hizo sonreír esta historia. ¿Cuántas veces tú no has pensado, sí, qué fácil es para el pastor, qué fácil es para los hijos, qué fácil es para los padres, qué fácil es para el esposo, qué fácil es para la esposa, qué fácil es para mi jefe, qué fácil es para los administradores en la conferencia? Cada una de nuestras vidas y en nuestras diferentes circunstancias tenemos luchas. Y en la providencia divina Él permite muchas de estas luchas
para que nosotros las enfrentemos y las superemos con su ayuda, no solos, con su sabiduría, no solos. No podemos separar la persona divina de su carácter, la Trinidad del carácter de la divinidad. No podemos separarlas. De la misma manera, no podemos separar la experiencia cristiana con la vestimenta del alma. Tenemos que unirlas y tenemos que calificarnos y evaluarnos, y si vemos que estamos bajos en algunos aspectos de la vestimenta de mi alma, de tu alma, tenemos que trabajar sometiéndonos a Dios en estudio de su palabra, en oración, en participación, en testificación, para que el Señor haga en ti y en mí lo que no podemos hacer por nosotros solos. Ahora, déjenme terminar, como les había dicho, con lo que me parece que es sobresaliente, porque Pablo dice en el pasaje de Colosenses, así como le dice en su epístola a Tito, que sobre todas las cosas, sobre todo esta vestimenta del alma, lo que engalana esa vestimenta del alma, lo que une y compagina esa vestimenta del alma, es el amor. Y es indudable que pudiéramos llamar a este aspecto la bondad en amor y el amor en la bondad en nuestras relaciones. Déjenme hacer algunas definiciones y clarificaciones. Anoté aquí del diccionario la definición de lo que pudiéramos llamar bondad. Y el diccionario, alguno de los diccionarios dice, es la calidad de ser bueno. Es una inclinación natural a hacer el bien. Es la amabilidad de carácter, la simpatía y buena voluntad hacia las personas. Implica también, comprende también esa bondad en amor, integridad moral, benignidad, benevolencia, tolerancia y clemencia. El término que usa Pablo es Christos. Es un término mucho más amplio que el que nosotros podemos traducir en nuestras Biblias como bondad en amor o amor en bondad. Qué importante es que nosotros podamos vivir esta experiencia de alguna manera. Ahora estamos agasajando a nuestras mamis, a nuestras madres. Tenemos que reconocer que su amor es intensamente bondadoso. Hay una dedicación, un esmero, un compromiso por el bienestar de sus hijos que muchas veces no lo tenemos los padres. Sin embargo, dentro de poco viene el Día del Padre, así que no se preocupen, ya tendremos nuestro desayuno en la cama dentro de un mes más o menos. Pero es lindo ver en la mayoría de nuestras madres estas características como la vestimenta del alma de la mamá. Y es importante que nosotros tomemos esto como que tiene que ser nuestra vestimenta. Ahora, reconozcamos, y empiezo por mí, ¿cuánto nos falta esta característica de bondad en amor en el diario vivir? Al leer la carta a Tito, ¿te acuerdas en el versículo 4? Podemos asumir que si nos falta amor y bondad, vamos a suponer que nos autoevaluamos y nos decimos, a mí me falta esto. Cuando leemos Tito el capítulo 3, versículo 4, podemos entender claramente que si nos falta amor y bondad, es indudable que se debe a que nos falta Cristo en nuestra vida. Él es la fuente de amor y bondad. Él es como el generador de amor y bondad. Si yo estoy enchufado a Él, tengo la corriente que viene de Él para tener la capacidad de tener amor y bondad. Si estoy desconectado de Él, o a veces me enchufo, a veces me desenchufo, me enchufo a la mañana y me desenchufo a la tarde, voy a tener un cortocircuito espiritual. Y es evidente que la vestimenta del alma va a empezar a desgarrarse en algunos aspectos de nuestro carácter, de nuestra persona. Es en comunión con Jesús, en relación con Jesús, que yo comienzo a vivir
una experiencia de un amor bondadoso que se puede percibir en el ambiente y en la atmósfera de mi vida. Un ser vivo, nosotros como seres humanos vivos, crecemos por nosotros mismos y no por adhesión de algo desde afuera. Por ejemplo, quienes trabajan en construcción, un edificio se va adicionando materiales, armando, construyendo, ensamblando para que pueda ir levantándose determinado edificio. Pero un árbol no crece cuando tú le agregas una hoja o no crece cuando tú le agregas una rama. Así como un hombre no va a crecer más si tú le agregas un tercer brazo y se lo pegas en algún lado del cuerpo al esqueleto. Todo lo que tiene vida crece mediante un proceso de conversión, un proceso de desarrollo que transforma los alimentos en medios de alimentación y de nutrición para ampliar a ese ser vivo en su crecimiento. Una iglesia santa, su santidad se convierte y convierte todas las ordenanzas, todas las prácticas, todos los reglamentos de una forma amplia y hermosa cuando está conectada con la savia de vida que es Cristo Jesús, el árbol de vida. Nosotros somos las ramas. Si estamos conectados a Él, crecemos. Si estamos desconectados a Él, decrecemos. No es parte de la naturaleza humana, pero es el resultado de la obra divina de transformación, lo que nosotros llamamos la experiencia de la santificación. Es característica de los escogidos de Dios en la vestimenta del alma, la bondad en amor. Bondadosos y amorosos por nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Estaba leyendo esta semana a propósito de este tema, que estaban charlando dos hermanos y acordándose de que el menor de ellos una vez encontró una tortuga acuática y cuando comenzó a examinarla, a tratar de ver, de tocarla, lógico, la tortuga escondió su cabeza, sus patas y se encerró en la caparazón. Y él, en su tierna niñez e inocencia, trató con un palito de meterle por el agujerito donde tenía la cabeza o las patas para sacar la tortuga. Entonces, lógico, el hermano mayor le dijo, no, que la vas a matar, así no se hace. Y el más chiquito le dice, pero ¿y cómo la puedo abrir? No, es que no se abre. Mira, te voy a enseñar algo. Entonces la llevó adentro de la casa y la puso cerca de la chimenea de la casa, en ese tiempo, de lo que llamamos el hogar, donde estaba la leña, allí cerquita. Y claro, la tortuga, cuando comenzó a experimentar el calorcito que estaba cerca de ella, empezó a sacar una patita, la otra patita y finalmente las cuatro patas y su cabeza y comenzó a gatear como hacen las tortugas, así despacito. Entonces, él recuerda en su historia que el hermano mayor le dice, las tortugas acuáticas son así, como las personas. No las podés forzar a hacer nada, pero cuando las calentás un poquito, hacen lo que quieras. Y nosotros tenemos que reconocer que a veces somos así también. Algunos de nosotros quieren forzarnos a hacer las cosas, forzarnos a amar, forzarnos a ser bondadosos, pero el calor de la bondad tuya y mía genera, que proviene de Dios, no es nuestra, genera también con calor, bondad y ternura hacia los demás. Y esto es lo que nos ayuda primordialmente a vivir esta experiencia. ¿Estamos listos a ponernos la vestidura cristiana, a escoger la mejor vestimenta, la verdadera vestimenta? De paso, tú puedes decir, pastor, venía muy bien el sábado, estaba contento, ahora después de esto, cuando me autoevalúo, me empiezo a desanimar, a deprimir. No es nuestra intención. Pero sí tienes que reconocer que la intención de la palabra de Dios es confrontarnos con realidades que nos ayuden a ver dónde estoy,
conforme al ideal de Dios, no a lo que a mí me parece, no conforme al ideal del pastor o de la junta de iglesia, conforme al ideal de Dios, qué es lo que Dios quiere de mí y dónde estoy. Y por muy doloroso que sea reconocer que tal vez no nos hemos puesto la vestidura celestial, nuestra alma está desvestida de las características de la verdadera vestimenta o está a medias, como que nos hemos vestido y no terminamos de vestirnos, y la gente ve algunos aspectos lindos en nosotros y ve alguna desnudez en nosotros que les llama la atención, les desagrada. No nos preocupemos. En Cristo está el poder para lograr hacer en nosotros esa obra preciosa. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad firme, nuestra decisión. Si en las próximas horas tú como hijo o hija determinas que no has sido bondadoso o bondadosa con tu mami, aprovecha un momento para decírselo, para pedir disculpas, para decir, no solo pedir disculpas, es más, yo lo que quisiera es animarte a que tú le digas a tu mami, yo quisiera cambiar, yo quisiera ser diferente, yo quisiera amarte con el amor con el que tú me amas, así como Dios me ama a mí. Eh, si pasa eso entre esposos o esposas, si pasa eso entre padres hacia sus hijos, si pasa eso entre hermanos y hermanas en nuestra iglesia, si pasa eso en nuestras relaciones laborales o de estudios o en el vecindario con otros miembros de la familia, aprovechemos esta oportunidad que este tiempo de distanciamiento nos da para que cuando reanudemos las relaciones y la cercanía, esas relaciones tengan la fragancia del lirio, las personas a nuestro alrededor puedan disfrutar de su relación con nosotros. No olvidemos que nuestro primer campo misionero es el hogar y nuestro impacto más profundo es indudablemente en el hogar. Nota esta declaración de Elena G. de White que habla en el hogar cristiano o el hogar adventista acerca de las madres. Dice ella, después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Quienes hemos perdido a mami nos sentimos tocados por esto porque recordamos ese poder, esa influencia, esa virtud. Y entonces ya sigue diciendo, cuando su influencia, la de la madre, y ahí está el desafío para la madre, el padre, para nosotros como cristianos, cuando esa influencia está de parte de la verdad y la virtud, y aquí viene lo importante, cuando esa sabiduría divina guía a la madre, al padre, al líder, al cristiano, cuánto poder, menciona ella, cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo. Y entonces esta frase es impresionante. Dice, su influencia llegará a través del tiempo y hasta la eternidad. Qué hermoso, ¿no? La influencia de esa madre no va a ser por 2 o 3 años de los primeros años de su hijo, o por algunos años mientras los hijos están en la casa, o la influencia del padre no va a ser por un tiempito, va a ser, dice ella, por la eternidad. Entonces, para terminar nuestro mensaje esta mañana, ¿qué vestimenta escoges para cada día? ¿O qué vestimenta vas a escoger para cada día? ¿Qué es lo que decides por la gracia de Dios y el poder de Dios escoger? Yo quisiera animarte y desafiarte a que escojamos la vestimenta del alma, la vestimenta de los escogidos de Dios, santos y amados, con las características que la palabra de Dios nos define, reflejando el carácter de Jesús. Es hora, como nunca antes, de vestirnos como escogidos de Dios. Es hora como nunca antes de representar a nuestro Señor en casa, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en la familia.
Es hora de mostrar que estamos viviendo en un tiempo final, que Cristo viene pronto y necesitamos nosotros, por la gracia de Dios, vivir una experiencia nueva, una experiencia diferente. No es tiempo de probar a ver qué me gusta, a ver qué me pongo hoy, qué combina con el carácter de mis amigos o qué combina con el carácter del mundo, de la época. No tenemos tiempo para darnos ese lujo. No es hora de cambiar de vestimenta de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las conveniencias. No, yo soy el jefe acá en el trabajo y tengo que mostrar firmeza. Puedes mostrar firmeza con bondad y amor. El desafío del Señor a través de Pablo es claro. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Es hora de ir a los pies de Cristo, de ser sumisos a su voluntad para nuestro bien y para el bien de quienes nos rodean y para el bien de esta época final de la historia del mundo y por el poder del Espíritu Santo, que esa obra de transformación transforme la atmósfera de mi vida, de mi hogar, de mis relaciones, de mi iglesia, de tal manera que el impacto de su obra llegue a todo lugar. Yo creo que de eso habla Apocalipsis 18, cuando dice que como iglesia vamos a iluminar esta tierra con la gloria de Dios. ¿Te has preguntado a qué se refiere la profecía? ¿Cómo vamos a iluminar esta tierra con la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios y no su carácter? ¿Cómo vamos a iluminar esta tierra si tu carácter y mi carácter no reflejan el carácter divino como debieran reflejarlo? Ese básicamente es nuestro desafío. Disfrutemos de la paz que Dios quiere darnos en este momento todavía de calma, en este tiempo de gracia que todavía está abierto por un tiempo más para que tu corazón y mi corazón y nuestras relaciones disfruten de la vestimenta del alma y podamos estar vestidos como escogidos de Dios. Permítame tener una corta plegaria antes de seguir con el culto de esta mañana. Querido Señor y amante Padre, gracias por la sabiduría que diste al apóstol Pablo al compartir este pasaje tanto a Tito como especialmente a la iglesia de Colosas. Gracias, porque al reflexionar y al confrontarnos con tu palabra, con tu verdad, con tu ideal, podemos vernos a la luz de Cristo tal cual somos y entender cuánto nos falta y cómo nos falta y qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que a través de la obra y el poder de tu Espíritu Santo vayamos a tus pies cada día más y que podamos, consagrados a ti, sumisos a tu dirección, dándote el control de nuestras vidas, dependiendo de ti, podamos ser transformados para que la vestimenta de nuestra alma te refleje a ti y podamos estar vestidos como escogidos de Dios con una vestimenta celestial, santos, amados, pacientes, misericordiosos, tolerantes, con una bondad en amor y con un amor en bondad como nunca antes. Y que la fragancia, la armonía de nuestra vida en relación contigo pueda atraer a otros a tus pies. Gracias. Bendice de manera muy especial, Señor, a nuestras madres que están conectadas a través de este medio, en el ministerio de su vida, de su hogar, que nunca termina, en las diferentes etapas de sus hijos. Dale sabiduría, dales paciencia, sigue nutriendo el amor que ellas tienen para que sigan enseñándonos y nutriéndonos también en nuestras relaciones. Bendícelas y dale, Señor, la paz del cielo y también, Señor, el gozo y la felicidad de saber que están en tus manos y que todo lo que ellas siembran cosecharán. Gracias, Señor, nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. En estos momentos tengo entendido que vamos a cantar el himno final antes de terminar. Querido Señor y amante Padre, queremos brillar con la luz de Cristo en nuestra vida. Brilla en nosotros, Señor. Brilla a través de nosotros. Brilla en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades.
Ayúdanos a brillar y a glorificarte en el mundo que tú nos has convencionado para proclamar el mensaje de salvación. Y en este tiempo final, Señor, que nuestro brillo, que nuestra fragancia, que la música de nuestra vida pueda ayudar a mucha gente a acercarse a ti. Gracias que eres bueno con nosotros, que tienes perdón, gracia y abundante y el poder de tu Espíritu para transformarnos. Sigue haciendo la obra preciosa que has comenzado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.